Hello to everyone. Hello to everyone watching, listening from our love stream number 3. So I'm very happy to welcome here with us today, well, in virtual connection with us, Miss Yana Lucila, un segundo, perdón. Yana Lucila Lema Otavalo. She is from Ecuador. She is from Quechua, indigenous people in Ecuador. So we're very happy to have her here with us today. Hola y muy buenos días, Yana. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Flor? Mucho gusto de estar aquí en Book Night con ustedes. Y bueno, muchos saludos desde aquí, desde Ecuador, desde el pueblo Quichua, Otavalo. Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes esta conversación. Y no sé, dime tú, muchos saludos de acá. She says she sends us very big greetings from Ecuador and that she's very happy to participate in this book night. She says hi to everybody listening too. Pues vamos a hacerlo de esa forma que hablamos en español y después yo traduzco al inglés. Así que cuando estamos hablando podemos decir como 2, 3 oraciones y yo traduzco al inglés para que nos entiende más gente, ¿no? So we will do this in this way that I will talk to her in Spanish and then I'll do my best to translate what has been said in English. Para empezar, quería preguntarle, seguramente a mucha gente le interesa cómo está la situación con la pandemia en Ecuador. Hemos hablado de eso un poco ayer y seguro que a los que están viendo eso también les interesa. So my first question was about the situation of the pandemic in Ecuador. What's going on with regard to this now in Ecuador? Bueno, quería primero saludar también en mi idioma. Imanaya Tocoicunawa, Eslovenia, Yactaman, Hatun, Apaikunata, Cachani, Kai Ecuador, Yactamanta, Ñucaca, Peguche, Ayu Yactamanta Cani, Chaimanta, Astacatana, Apaikunata, Chayachinchi, Caru Yactaconano. Bueno, yo decía, estaba saludando en mi idioma, en quichua, para que también lo escuchen y lo puedan apreciar. Y muy bien, gracias. Bueno, la situación acá de la pandemia es bastante fuerte, es bastante triste también, y también yo diría que es bastante indignante, ya que nuestros países latinoamericanos tienen una realidad de inequidad, de repartición de la riqueza que nosotros tenemos aquí en nuestros países, y hablo específicamente del Ecuador también. Hay mucha pobreza también, hay falta de servicios básicos. En este momento en el Ecuador tenemos una crisis económica también bastante fuerte. Ha habido muchos problemas para nosotros poder cumplir con la cuarentena, porque mucha gente que está en las calles y que se están infectando y que están también infectando a otras personas, son personas que trabajan día a día en el comercio informal, son personas que trabajan día a día vendiendo cualquier cosa en la calle, y también está la gente que vende en los mercados, que también es un trabajo en donde implica que tú te relacionas siempre con mucha gente y con gente de todos lados. Entonces, ha sido digamos que muy fuerte, muy duro especialmente para el segmento más de menos recursos económicos, que carece de servicios básicos, y digamos que en la cuestión de las comunidades indígenas también lamentablemente ha llegado. Sé de algunos casos en la comunidad Shuar, de algunos casos en la comunidad Quichua. Específicamente ayer yo leía en el Facebook también que en Peguche, en mi comunidad, también había un caso. Yo en este momento estoy en Quito porque yo trabajo en Quito, entonces
pero escuchaba esas noticias, ¿no? Y es lamentable porque la gente no tiene tampoco mucha información acerca de esta pandemia. Y la dinámica de trabajo, la dinámica de vivencia es otra. Sin sumar o sin decirte que los médicos, la policía, los miembros de estas instituciones que un poco trabajan en lo que es seguridad, en lo que es medicina, en lo que es proveer alimentos, también están día a día en las calles. eh, para no parar el país, digamos, en las cuestiones básicas, y también en esos sectores hay muchas personas que se han infectado. Entonces, ahorita Ecuador es de los países de Latinoamérica, después de Brasil, que más contagios tiene. Así que desde donde nosotros podemos personalmente, estamos como apoyando para, a otra gente para no contagiar si es en caso de que estuviéramos contagiados. Entonces, pero la realidad es esa, la realidad es que en América Latina y en Ecuador no hay eh, los recursos como para quedarnos un mes y medio, 2 meses, a pesar de que ya tenemos bastante tiempo aquí en la cuarentena. Ok, voy a intentar a traducir todo eso, pero para el futuro tiene que darme un poco menos para Está bien, traducir. está bien. Sí, pero muchas gracias. Muy importante lo que usted dice. So she said that the situation with the pandemic in Ecuador is very, very difficult, that there's a lot of cases of infected people, a lot of deaths as well. And she says that a lot of this comes from great inequality in the societies in Latin America, in Ecuador, but also in other countries of the continent, and that there are some problems even without the pandemic. There are some problems with basic social services such as water, electricity, safety, and all that. And now with the pandemic, this all has gotten even worse. That she also says that in Ecuador they are going through an economic crisis, so this makes everything even more difficult. And that the problem is that a lot of people cannot afford to stay at home and to take care of themselves. A lot of people live day by day with what they have, and people who are selling things on the streets or doing any kind of this kind of work to where they have to go out every day, they still have to go out because there's no other way to survive. That's why they've had a lot of cases. She read this morning that unfortunately there's also been some cases of the infection within her indigenous community and other indigenous communities in Ecuador. So yeah, this is quite worrying. She is now in Quito, in quarantine in Quito. And yeah, there's lack of basics resources to fight this pandemic. And she says that Ecuador is one of the worst affected countries in Latin America, right after Brazil. Okay, pues muchas gracias para contarnos sobre eso. Nos interesa a todos. Aquí en Eslovenia, justo hoy estamos terminando un parte de la cuarentena que duró como un mes y medio, y ahora poco a poco vamos abriendo las tiendas y eso, porque la gente fue bastante disciplinada y se quedaron en la casa. Y entonces, Qué bueno. sí, gracias a Dios, porque sí tenemos frontera con Italia y podría ser mucho, mucho peor, pero bueno, yo creo que juntos poder salir de eso, espero que pronto. Pero ahora vamos a otros temas, vamos a la razón por la cual nos estamos conectando hoy y por lo que estamos haciendo ese proyecto que se llama La Noche del Libro Universal, intentando unir diferentes culturas y diferentes países a través de la cultura. Entonces, lo que seguro nos interesa a todos nosotros es escuchar todo, pues, pero como darnos una impresión de cómo es la literatura en Ecuador y especialmente en las comunidades indígenas de Ecuador. Por ejemplo,
usted me contó ayer que en su comunidad hay como 5.000 personas, ¿verdad? Y que tiene su propia lengua. Y entonces nos interesa cuántos libros hay en este idioma y cómo se publican y si se traducen los libros de su idioma al español o a otros idiomas y tal. So now I've asked her that we move on to the topic that is connecting us here today, which is books and literature. So we are eager to hear what literature is like in Ecuador and especially in her indigenous communities. So I'm asking her about how many books there are in her language, in their indigenous language, and if they're translated to other languages and so on. Bueno, sobre lo que me preguntas, te diría que en Ecuador primero hay 14 lenguas indígenas. Una de ellas es la que yo hablo, que es el quichua, que está en la región tanto de la costa Pacífico como de la región de la sierra, que es la parte fría, digamos, y la región amazónica, que es la región de la selva. Entonces, es el primer idioma con más hablantes en el Ecuador. Después está el shuar y después están los otros idiomas. Y bueno, te diría yo que hablando en general de los 14 pueblos que existen en el Ecuador y nacionalidades, todas tienen una literatura oral muy rica. Creo que esa es la riqueza y mediante el cual también, después de todo el proceso de la colonia y de la república, de los intentos de desaparición de nuestras lenguas y de nuestras culturas, ha sido como un elemento importante esto de la memoria, la oralidad, para nosotros poder tener ahora o estar explorando, digamos, en una literatura escrita ya contemporánea mediante los libros, porque lo más rico ha sido la tradición oral, la memoria y también las otras formas de escritura que están registradas en lo que son las vasijas, en lo que son los tejidos. Bueno, hasta ahí para que puedas. Sí, sí. So she says there are 14 indigenous communities, 14 indigenous languages recognized and spoken in Ecuador. The one she speaks is called Quichua, and it's one of the languages with most people who speak it, who talk in it in Ecuador. So this community lives in different regions in Ecuador. It's one part next to the coast, and then there's another part in the plains, let's say, and then there's also people who live in the rainforest. And that she says that all of these 14 communities, all of them have a very rich oral tradition of stories and literature, actually, but in the past this was not written in books, also because there were many attempts from part of the colonizing force or power, let's say, to erase their languages and all of their traditions and all of their particular characteristics of their culture, but they have preserved this oral tradition. And also, interestingly, she says that the way literature was transmitted in the past, and I guess still today, was in quite a big part through writing on cloth, on textile. And that's how it was preserved. ¿Sí? Bueno, entonces te cuento que toda la literatura actual, digamos que estamos escribiendo, yo, otras personas de otras nacionalidades indígenas, se basa en lo que es esta memoria colectiva, individual también, y la tradición oral. De eso parte nuestra literatura, porque en la literatura que ahora escribimos están todos esos elementos de la riqueza de la lengua y de la cosmovisión,
de la mitología y de las sabidurías que tenemos como pueblos indígenas. En especial, lo que me preguntabas, dentro de mi comunidad, digamos que esta tradición oral es muy, muy fuerte y se manifiesta en diferentes actos artísticos, se podría decir, o expresiones artísticas, como son, en este caso, la tradición oral, la poesía escrita alfabéticamente, la música, el cine también, el video que se está haciendo, em, utilizando, digamos, varias formas tecnológicas. Okay. Dice que, she says that current literature that is written and created by indigenous writers such as her, such as she, they talk about collective memories, the collective traditions, this oral tradition and history heritage that we spoke about earlier, and that this is a very, very rich tradition which also preserved their language. It talks a lot about mythology and like the cosmovision, the vision of the world and our place in it. And that this oral tradition is expressed in many different ways, through poetry and also video and movies, and also music, and just using all of these modern technologies to preserve it and to transmit it further. Sí, gracias. Creo que sería muy interesante escuchar algún cuento. No sé si seguramente que existe algún cuento de niños o alguna historia muy popular que toda la gente en su comunidad conoce, que le une a todos ustedes, y sobre qué habla, de qué hablan esos cuentos tradicionales populares en su comunidad. So now I've asked her to tell us some story or like a fairy tale or something like that from her community. To see what it talks about. Bueno, antes de eso quería decirte, terminar el pensamiento que estaba teniendo antes, es que hablando de la literatura escrita, sí existen algunas personas de mi comunidad que son poetas, que son escritores, y están en algunas antologías, están recogidas sus textos. Entonces, esto se escribe en bilingüe, en español y en quichua. Nosotros siempre hacemos una autotraducción de nuestros textos que están en quichua al español para que se puedan entender no solo los quichuas, sino también los que hablan español. Lastimosamente, los lectores dentro de las comunidades no son muchas, más bien los que nos leen son la gente que está trabajando en lo que es literatura indígena, literatura latinoamericana, estudiantes, profesores, docentes. Pero sí están en algunas antologías poéticas recogidos estos textos de algunos poetas. Lamentablemente no hay muchas publicaciones de poesía escrita en lenguas indígenas dentro de mi comunidad, ni de las otras comunidades indígenas, ni de las otras nacionalidades. Mm-hmm. She says that within her community and other indigenous communities in Ecuador, there's a lot of people who are poets or writers, and some of their works have been published in different anthologies. And they always publish it in two languages, their indigenous language Quichua, and then also translated to Spanish so that other people from the country and Latin America can understand it. But she says that unfortunately there's not a lot of editors from their community, so they also get some help from other people who are studying indigenous literature or who are interested in it, but still there's very few publications, there's very few books and anthologies from their language actually published and distributed. Mm-hmm. Te digo esto y
Y continúo con lo que me habías preguntado. Lo que sí quería recalcar es que estas antologías y publicaciones que se han realizado es una cosa que se ha hecho desde los mismos poetas, escritores indígenas, sin mayor aporte del Estado para preservar, difundir, fortalecer estas lenguas indígenas. Entonces es un camino propio que hemos emprendido. Apenas el Estado ha hecho cosas puntuales desde hace muchos años hasta la actualidad, y en eso estamos nosotros como gestores culturales, como artistas, haciendo, digamos que, nuestro propio camino para dar a conocer nuestra lengua, nuestra cultura y también nuestra literatura. Qué bien, justo quería preguntarle eso, pero se me olvidó si hay algún apoyo de parte del Estado, pero parece que no mucho, ¿no? Y de alguna organización indígena internacional o así, ¿hay algún apoyo desde ese parte? Hay algunas cosas puntuales que se ha hecho, por ejemplo, UNICEF, algunas organizaciones, digamos, internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, algunas organizaciones, pero lo que pasa es que dentro del Estado, las instituciones o las instituciones públicas tampoco toman muy en serio lo que es la cultura y el arte. Entonces, es siempre cuando hay este tipo de crisis como el que ahora estamos viviendo, lo que las áreas más afectadas son la cultura, el arte, porque se piensa siempre que estas son cosas como adicionales que se puede quitar o poner cuando hay otras prioridades, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, estamos dentro de ese medio en el que podemos tener ciertos trabajos en ciertas épocas y en ciertas épocas de crisis como ahora solamente quitan el presupuesto para cultura y arte y no tenemos mayor formas de sobrevivencia, las personas que solo viven del arte o de la literatura, que no se puede vivir. Creo que en ningún país del mundo se puede vivir solo del arte y la literatura, mucho menos en Ecuador, mucho menos en América Latina y menos para si eres un escritor de lenguas indígenas, que no estás dentro de los cánones de la literatura ecuatoriana o la literatura latinoamericana o la literatura universal, ¿no es cierto? Entonces, es una lucha, digamos que de doble vía. Estamos intentando nuestra identidad, nuestra lengua y también estamos intentando sobrevivir. Mhm. See, so I've asked, well, I wanted to ask her if there is some support on part of the government of Ecuador to publish their works and to help support their culture. And she says that there is very little of that support, that mostly the publications, the books that are published are because of the strong work, a lot of work put into it by the part of the indigenous people themselves, the writers themselves, and other people who are involved in these issues, but very few from actual public institutions. And then I also asked if there is perhaps some support on part of international organizations for indigenous people or so. And she says that there's been some support for some things from various international organizations such as UNICEF and then International Labor Organization and so on, but that support is just for a few programs, some projects that they want to do, and then she says that mostly in general public institutions both on the national and international level don't take culture and art seriously, and that they think that this is something that is secondary in importance, and especially in moments like this, like in crisis, this is something that can be taken away, or that is not a priority in these times. So they've taken a lot of the money, a lot of the financial support from these kind of projects, and
she says that in any case, it is difficult or it is impossible to live just from culture and art in any country of the world, and even less so if you're from a poorer nation in Latin America, for example, and even less if you're from an indigenous community. So it is a perpetual struggle for them, but they think it is important to preserve and transmit their culture. Ok, muy bien. Ahora vamos a la pregunta que le hice antes, si nos puede compartir. ¿Quieres que nos cuente algún cuento o alguna historia de su país? Bueno, va a contar uno que sabe contar una persona que ya no está en la comunidad, se llama Rosalema, ella es prima de mi papá y ella sabía muchas historias de tradición oral, mitos. Entonces decía que en mi está al pie de una montaña que se llama Imbabura, ¿sí? Entonces, esa montaña que se llama Imbabura es el padre protector de los quichuas, Otavalo. Y la historia dice así, es que una vez Pachamama, el dios ordenador del mundo. Ahora vamos a hacerlo de misma forma, es que voy a traducirlo consecuentemente. Entonces, sí, continuamos, pero si puede empezar con la historia desde el principio, porque saldrá mejor. Ya. Bueno, resulta que hace mucho tiempo, en tiempos antiguos, el Pachacama, que es el dios ordenador del tiempo, había convocado a todas las montañas del norte para que se reúnan porque les iba a repartir sus herencias. Entonces, resulta que todas las montañas llegaron a las 6 de la mañana hasta donde Pachacama. Llegó la Cotacachi, llegó Yanaurco, llegó Cayambe, llegaron todas las montañas. Entonces, Imbabura, el Pachacama, empezó a repartir las herencias. A algunos les dio agua, a algunos les dio muchas frutas, a otros les dio muchas semillas, muchos granos. Entonces, después, como a las 6:30, dicen que ha llegado el Taita Imbabura. Entonces ya casi Pachacama había terminado de repartir todo lo que había y llega el Imbabura y Pachacama le dice, ¿por qué llegas a esta hora? Yo había convocado a las 6 de la mañana. Entonces él dice, es que me quedé dormido. Entonces es desde ahí que el Imbabura en su montaña casi es como de piedrita y de tierra y no tiene no tiene ni hielo y tampoco tiene tanta hierba, tanta tanto verdor ahí en la punta de su cabeza. Entonces desde ahí el Imbabura se le dice también Monte Dormilón. Esa es la historia que me han contado. Qué interesante. Very interesting story. So she says that in the old times, so goes the story, the Pachacama, who is the god who controls time, he called a meeting of all the mountains, because mountains are also gods and protectors of their people. He called this meeting for 6 in the morning, and the purpose was that he was going to divide the heritage and well, he was going to give things to those different mountains. And so a lot of mountains came, and he was giving them goods. Some got a lot of water, some got some fruits and seeds and grain and so on. And as this process was almost coming to an end at 6:30 in the morning, this other mountain, Taita Imbabura, also
arrived to the meeting. And the god Pachacama asked him, how come you're coming to this meeting so late? And the mountain said, I'm sorry, I overslept. And well, because all of the goods have already been divided, this mountain then was left almost with no goods. It is a mountain with a lot of rocks and some ice, but it doesn't have a lot of flora and fauna and vegetation and all that. And still, up to this day, they sometimes call this mountain the dreaming or the sleeping mountain. Yeah. Pues qué bien, qué bien. Nos alegra, seguro que a todos nos alegra escuchar esta historia muy interesante. Y no sé, me imagino, ¿no? Que la mayoría de las historias en sus comunidades son parecidas a esta en el término que hablan de la naturaleza, de las riquezas naturales y tal, ¿no? Sí, son de, lo que pasa es que la naturaleza también es viva y es como el reflejo de la vida de los seres humanos, entonces las historias, en las historias, tanto las aves como las montañas, los ríos, los lagos, todo tiene vida y sabe hablar, entonces así es como se comunicaban antiguamente y eso es lo que nos han contado nuestros abuelas y abuelos. Mm-hmm. So I asked her if other stories from her community are similar to this one in the sense that they talk about nature and the richness of natural things. And she says that yes, in most and all of these stories, nature is alive and animals, plants, rivers, waters, and so on, they all speak. They're all considered as live beings in these stories. So, yeah, well, ahora sí, no sé, si vamos un poco a hablar sobre sus poemas, nos interesa mucho los temas que usted menciona en sus poemas. Si tiene algún poema que nos puede, que puede compartir con nosotros en su idioma y después explicarlo de qué se trata en español, sería muy, Ya. muy. Bueno, está enseñando este libro. Se llama, en español se dice con la lluvia estoy viniendo. En quichua es Tamiawan Shamuhopani. Entonces, voy a leer uno que es el poema 43 de este poemario que salió el año anterior. Y dice, Tukuyami kanchi, kanchigra, kaimi kanchi, mamatapas charir kanchimi, taitatapas charir kanchimi, paikunami ñukanchi umapi sisayurata, sumak tulpu sisakunata churarka, ali kausaita charichunishpa. Paikunami yuyu urpikunapa, millay pumakunapa, may illapapa, shinallata kuyurkunapa, shutikunawan shutichirka. Ñukanchik shutikunaka shukshuk urkukunapi, shukshuk rumikunapi, shukshuk pugyukunapi, mana chingarina shinimi kan. Shinami wawakunaman nishka nin, otavalo puraka taitaka. En español dice así. Todo fuimos, todos somos, estos somos. Tuvimos madre, tuvimos padre. Ellos pusieron sobre nuestras cabezas agua de flores, flores de colores maravillosos como bienvenida. Ellos nos nombraron con nombres de dulces aves, de feroces pumas, de terrible rayo, de lejana estrella. Nuestros nombres están en cada montaña, en cada piedra, en cada arroyo. Nuestros nombres son palabras para no irnos jamás, dicen que ha dicho Taita Otavalo a los niños. Ok, va a ser difícil para mí traducirlo
bien, entonces le vamos a pedir que nos envíe el texto de este poema después y lo vamos a Bueno, publicar y traducirlo, pero voy a explicar un poquito de qué habla. ajá. So, yeah, I cannot translate literally all the words. Didn't have time to write it down, but to just describe a little bit what it's talking about, it says that we've all been and we all are. We all have mothers and fathers who have given us names, and they've given us water of flowers, and that they've given us names of sweet birds, of mountains, and our names are words so that we remain, so that we do not disappear. We will ask her to send this poem to us later, and we will publish it and translate it for you. So thank you. Pues muchas gracias. ¿Tiene alguna otra que quería compartir? Ahora no funciona su micrófono, lo tiene. Ay, perdón, no había encendido. Es el poema 18 de este mismo poemario, que es un poema cortito. Dice así. Kunanka ñukawan, ñuka ñawi rikuypi tiajuy. Kambamaki awaita rikusha. Nachu hawapi nina puchakunapash watarinahun. Nachu paikunallata uchilla ninakunata ñukanchik shunqutapash watachishka. Quédate conmigo hoy, en mis ojos. Miraré tus manos enredar los hilos, así como se atan arriba los hilos universales que han amarrado los pequeños soles y nuestros caminos. This song talks about eyes and our look, that we are looking at our hands, and something about the sun, and so on. We will also publish this song later and translate it better. Ahora, para terminar, solo tengo una más pregunta para no tomarle demasiado tiempo. Me interesa a mí personalmente, y seguro sería interesante para los demás también, saber cómo es la educación en su comunidad, si ustedes tienen sus propias escuelas dentro de la comunidad donde se enseña en su idioma, o los niños van a las escuelas en la ciudad, en otras partes. Si en estas escuelas se puede hablar su idioma y por lo tanto si hay escuelas en su comunidad o como una forma de educación, ¿cuáles son los primeros libros que los niños leen? ¿Cuál es el primer libro que usted recuerda haber leído? Bueno, yo leí un libro que se llama Nacho. En ese aprendí y aprendí en español porque yo estudié en una escuela hispana en la ciudad de Quito, porque mi papá es migrante, mi papá y mi mamá son migrantes de la comunidad de Pehuche hacia Quito, entonces yo estudié en Quito en una escuela hispana, nunca supe, nunca me enseñaron quién era yo en la escuela ni en el colegio. Tuve un autoaprendizaje en el colegio cuando estudié historia, geografía, economía. Entonces ahí yo me di cuenta, yo vivía lo que era aquí en la ciudad de una forma diferente, pero al llegar al colegio es cuando analizas y sabes y tienes conciencia de realmente quién eres y que tienes toda esa memoria que tienes individual y también colectiva, ¿no? Eso es muy importante traducirlo, voy a hacerlo ahorita. So I've asked her about education in her community and if there are schools within her community where children learn in their own language, or if they go to schools in other parts and in the cities. And she said that, and then which books do they read, and which was the first book that she remembers reading. She said that she read a book called Nacho, and it was in Spanish because she is the daughter of people from her Quechua community, but they were
migrants in Quito, in the capital of Ecuador. And when she went to school, she realized that, as she says literally, they never taught her who she is. So, meaning they've never taught her about the cultural heritage of this indigenous people. And when she was studying sociology and all of that in school, she started thinking, and she realized that they didn't talk about these cultures, only about the dominant culture in Ecuador, and they learned all of that in Spanish. Sí, puedes seguir. Entonces, lo que pasa es que lamentablemente te debo decir que hasta ahora la realidad no ha cambiado mucho. Los niños, por ejemplo, yo nunca supe que habían 14 nacionalidades indígenas aquí en el Ecuador, y cuando ya yo trabajé en las organizaciones indígenas y fui voluntaria en un inicio de trabajar con mi gente, con mi pueblo, recién empecé a relacionarme con los shuar, con los éperas, con los sáchilas. Entonces se da esa interculturalidad, como digamos, desde adentro, ¿no es cierto?, desde nosotros mismos. Entonces te comentaba que lamentablemente la realidad no es tan diferente de cuando yo estudié. En las escuelas y en los colegios ahora existe, digamos, que una información general sobre qué son los pueblos, cuáles son las culturas que viven en el Ecuador, pero es una información, digamos, que muy básica y no con un pensamiento crítico de la realidad, sino que más bien como la parte folclórica del Ecuador. Entonces, no hay una real valoración de un Estado por querer ser realmente un Estado plurinacional, a pesar de que en la Constitución está reconocida, el Ecuador está reconocido como un Estado plurinacional, multilingüe, plurilingüe. Sí, sí, muy, muy importante. So she says that unfortunately, up until today, this has not changed a lot. She personally didn't even didn't know that there were 14 different indigenous communities in Ecuador until she started working with indigenous organizations and they started to connect with other indigenous peoples. It was only then that she learned more about cultural diversity in Ecuador and not in schools. That today their children are given some very general and very basic information about these peoples, about these cultures in Ecuador, but as she says, in a very, very general way, not with any critical approach or perspectives, and that it is done in a way, she used the word folkloric, so it's like talking about the past. It's about, yeah, as if it was a story and not an actual reality. Despite the fact that within the Ecuadorian constitution, it is recognized that Ecuador is a multicultural and multilingual society, but this is not reflected in the educational programs of that society. Sí. Bueno, me preguntabas más sobre educación. Tenemos un sistema de educación intercultural bilingüe que es a nivel nacional y que es una secretaría de Estado, en donde el objetivo más importante es fortalecer la lengua, la cultura y la identidad cultural de los niños. Se ha trabajado ya como desde los años 30, 40 en este sistema de educación intercultural bilingüe. Tiene financiamiento del Estado. Sin embargo, se ha conseguido, yo diría que personalmente lo que más se ha conseguido es como una autoestima cultural, una autoestima de revalorarte tú mismo como poblaciones indígenas, individualmente también como indígenas, valorar más nuestro idioma, nuestra cultura, nuestros saberes en todos los ámbitos. Sin embargo, la cuestión de la lengua ha sido muy débil, porque
en un inicio, por ejemplo, los profesores estaban dentro del sistema de educación bilingüe, dándoles clases a los niños, eran profesores, muchos de ellos que no sabían el idioma. Entonces, había muchas debilidades y hasta ahora hay muchas debilidades y también ha tenido muchas críticas el manejo del sistema de educación intercultural bilingüe porque vemos día a día que los hablantes de nuestros idiomas, del quichua, del shuar, de los otros idiomas están disminuyendo, que los jóvenes casi ya no hablan mucho el idioma. Entonces, se ha repensado, digamos, cómo, o se está repensando aún, cómo poder ser más una educación de verdad intercultural bilingüe, pero en nuestro caso, que en las comunidades los niños aprendan todas las materias en quichua o en el idioma que sea de tal o cual nacionalidad y que no sea como una materia solamente el estudio del idioma. Ese creo que es uno de los problemas mayores que ha habido. Mhm. She says that there is lately been a project of intercultural and bilingual education established in Ecuador, and that its purpose is to try to make stronger the cultures, the languages of these indigenous communities. It also has some financial support from the government. She says that probably the biggest positive impact this system has had is to improve the self-perception, the self-respect of the representatives, of the members of these communities, and that it is talked about more, that these languages need to be valued and the culture. But in terms of languages, this education has had a lot of problems because most of the professors did not know these indigenous languages, and so children and the young and everybody participating was not able to learn in their own languages, and that this is one of the major problems in general as well, because the young people, she says, very few of them still speak and use those indigenous languages or even know them. Pues una pequeña y corta pregunta para terminar, porque usted terminó diciendo que eso es uno de los grandes problemas y se me ocurrió que quería preguntarle justamente eso. ¿Cuál diría usted que son los derechos de los pueblos indígenas que el Estado ecuatoriano sí reconoce y cumple con esos derechos, y cuáles son los derechos que no existen, no están implementados? Entonces, la pregunta en general es, ¿cuáles son los mayores problemas que ustedes querían que mejorara la situación en estas áreas? Nosotros tenemos dentro de la Constitución del Ecuador un capítulo que se llama de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, dentro de esos derechos, de esos artículos donde están los derechos de los pueblos indígenas, están los derechos en todos los ámbitos. Están los derechos en salud, están los derechos en educación, lo que hablábamos, están los derechos del arte, están los derechos del sistema de justicia indígena, están los derechos a la consulta previa en cuanto a los recursos de la naturaleza. Tenemos muchos derechos y creo que estos derechos se han conseguido mediante un proceso de lucha que viene desde la colonia, la república y todos estos años que hemos estado luchando hasta recién en octubre. A través de todas esas luchas y han costado muchas vidas para que tengamos esos derechos colectivos. Sin embargo, creo que una parte de eso es la consecución de esos derechos dentro de lo que son las leyes y la Constitución, pero ha faltado mucho en trabajar lo que son las leyes secundarias o
otras leyes que permitan que en realidad se pongan en la práctica estos derechos constitucionales. Y, por ejemplo, por nombrarte algo que es muy grave actualmente en el Ecuador y que ahora estamos viviendo a nivel mundial, es justamente el deterioro de la naturaleza, el irrespeto hacia la naturaleza, especialmente en la provincia de Imbabura, de donde yo soy. Existen varios proyectos mineros, por ejemplo, que están dentro de las comunidades campesinas, dentro de las comunidades indígenas, y que han resistido por mucho tiempo para que estas salgan o ya no sigan trabajando o ya no entren porque causa mucha contaminación, porque causa no solo pérdidas a la naturaleza, no solo pérdidas en cuanto a la salud de la gente que vive en esos lugares, sino que también es una pérdida cultural porque se pierde, tanto la lengua pierde, por ejemplo, como cuando los animales desaparecen. Entonces, pueblos desaparecen. Entonces, creo que ese es uno de los problemas más graves que tenemos. El otro problema creo que es el de la lengua también. Como te dije, estamos cada vez utilizando menos nuestra lengua y eso es también una responsabilidad no solo nuestra como quichuas, siendo también autocríticos, sino también una responsabilidad del Estado que casi no ha trabajado en eso. Y bueno, te podría nombrar muchas cosas, muchas cosas dentro de la justicia indígena también hay muchos problemas. La aplicación es muy difícil de estas leyes. Mm-hmm. So I've asked her which are some of the rights that are recognized and implemented by the state of Ecuador in terms of indigenous rights, and she says, and which are not. Yeah, and she says that in the constitution, indigenous people have many, let's say, all the rights that exist about indigenous peoples on the international level. About so there's rights to health, to education, to art, to their own different indigenous way of justice system, to also make sure that they are informed about any projects going on in their community and that they have to agree with any project beforehand so that the state cannot do any damage in their territories without their knowing and being agreeing with this, and that these all rights were they got them through a long process of struggle. Many people have participated in this struggle, and this has been going on since the colonial times. She says many people have also lost their lives to make these rights happen, or at least be written in legal sources. But that there is still a lot to do, and especially the problem is in implementing these rights. And the two things that she mentions as biggest problems in the area of indigenous rights is something that's happening everywhere in the world. It is the damage that we're doing to nature, and that is even in her own community, in the territory where they live, there's a lot of mining projects, a lot of big mining going on, and this causes a lot of damage to nature, but also to health of people, and people are losing their lives in these jobs, but also animals are disappearing, the cultures are disappearing, peoples who live there then have to move, and that this is causing a lot of problems. I think that this is a problem that is seen in many other Latin American countries and elsewhere in the world too. And the second thing that she mentioned as one of the biggest problems is what we talked about before, is about indigenous languages, that they are disappearing. And she says that in that sense, they have to be autocritical and also recognize that they have to do more to make sure these languages are preserved and
transmitted to next generations, but it is also the responsibility of the state to do their best to support these projects. So now we're going to conclude this video. I think we could talk with her about so many more interesting things, but to not to take too much time from her and you, we will now say goodbye. Entonces, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Yo creo que es muy importante que sabemos de eso. Una parte de la idea de ese proyecto es que nos dimos cuenta de toda la información, todo de los libros y la cultura que consumimos aquí en Europa. Viene de muchas partes, pero la mayoría viene de Europa, de Estados Unidos, de otras partes del mundo occidental o como digamos, y siempre, y bueno, también dentro de eso hay variedades, pero es desde una perspectiva similar y sabemos que los pueblos del mundo y especialmente los pueblos indígenas tienen sus propias perspectivas y entonces tiene que contarnos sobre esas perspectivas y ponernos a pensar porque sí, lo que estábamos hablando últimamente de la preservación de la naturaleza, eso sí, hay mucho que podríamos aprender desde sus cosmovisiones y sus perspectivas. Entonces es muy importante hablar sobre todo eso. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de participar y de contarnos de todo eso, de educarnos. Y nada, un placer conocerle y seguimos en contacto. Espero un día hablamos más de todo, sobre todo eso. Muchas gracias y abrazos. Bueno, Flor, muchas gracias a ti por el espacio. Saludos a Buknay. Lo que yo quiero decir es que el arte en estos tiempos es una de las formas que nos podemos conectar, que nos podemos sensibilizar, que podemos pensar en un mundo diferente, digamos, donde seamos más humanos, los seres humanos, con otros seres vivos y que nos hace falta, como tú dices, qué leemos en Europa, incluso qué leemos en Ecuador, qué leemos en América Latina. Nosotros, en cambio, siempre estamos viendo qué pasa en Europa y lo que se lee en Europa, leer acá, pero nunca como América Latina, como latinoamericanos, nuestros países están queriendo leer o queriendo saber cuál es el pensamiento de los pueblos indígenas y pienso que como todas las culturas del mundo, los pueblos indígenas tienen muchas cosas que aportar desde nuestro corazón, desde nuestra palabra, para que podamos vivir, para que podamos sobrevivir en un mundo más digno para todos. Entonces yo les saludo, gracias por la entrevista, Yopaichani. Creo que habrá, quisiera decir muchas cosas, pero creo que habrá otra oportunidad para poder conversar, para poder hacer una interculturalidad, conocernos y valorarnos un poco más. Yo te agradezco mucho. Gracias, exactamente. Vamos a encontrar otras posibilidades de hablar más de eso. Solamente termino con traducir un poquito de lo que acabamos de decir. So we had a very interesting but short discussion about how important it is to do what we're doing right now to connect with other cultures. Because we both agree that for sure indigenous people have a lot to say about what is going on in the world now, and especially about the topics such as nature preservation and protection, and that we should all make an extra effort to try to hear their voices and learn from it. She says that she agrees perfectly that art can be one very good form of connecting with each other and to start thinking about a different world, about a world where we are more human to each other. And as I've mentioned that in Europe, we
a lot of culture that we consume comes from Europe or other Western parts. And she says it is the same in Ecuador and Latin America too. They hear a lot about what's going on in Europe and less about what's going on in Latin America, and especially indigenous people there. So it is time to start changing all that and start thinking about how we're going to survive and live in a world with more dignity and more love. So, muchas gracias. Hasta pronto.